desde ese lugar en algunos minutos. Entonces, un accidente ocurrido hace cosa de minutos en la esquina de Pajaritos y General Bueras, en la comuna de Maipú. 2 de la tarde con 15 minutos, hablamos de otros temas. Estamos ya en el estudio junto a Michelle Adam para hablar de la situación del clima, de la situación de ventilación de varias ciudades de nuestro país, que está muy complicada, y también de la marea roja y la relación que tiene con el fenómeno del Niño. Michelle, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Partamos por la situación ambiental. ¿Lloverá o no lloverá? Porque hay muchísimos contaminantes desde el Maule hasta la región de Aysén, donde hay situaciones de emergencia y de preemergencia. A ver, para que tengamos ventilación, lo que se necesita es el viento. La ventilación va del viento, ¿no es cierto? O sea, de la mano con el viento. Y mientras no haya viento, mientras la atmósfera esté quieta, lamentablemente los contaminantes se mantienen sobre la superficie. Hemos visto, ¿no es cierto?, la llegada de este sistema frontal que nos ayudó a que subieran un poco las temperaturas durante la noche. No hizo tanto frío hoy día, la mínima fue de 11 grados, se sintió la diferencia respecto a los días anteriores. Llegaron las nubes incluso hasta Atacama, podríamos decir, hasta la región de Coquimbo, Atacama. Desde ahí hacia el sur están presentes las nubes. Ese escudo que había el otro día, que era como la alta presión, como que se dio. Mira, sigue bloqueando y sigue debilitando este sistema frontal. Y por eso que no llueve en el sur, y lamentablemente han ido en aumento, ¿no es cierto?, la cantidad de contaminantes cerca de la superficie. Sabemos que cuando el aire está frío, y han sido frías las mañanas en el sur estos días, principalmente desde la región del Maule hasta la región de Magallanes, sobre todo en la región de Coyhaique, donde ayer las temperaturas mínimas estuvieron cercanas a los 10 grados bajo cero. El aire frío es más pesado. Entonces el aire, al ser más pesado, se mantiene mucho más los contaminantes sobre la superficie de la tierra, y sabemos que la mayor calefacción que se genera en el sur es producto de la leña. O sea, significa que cuesta más ventilarlo. Pues, o sea, los contaminantes... Cuenta más que circule ese aire, ¿no? Como no circula porque no hay viento, se queda sobre la superficie, entonces no se va, y las partículas contaminantes aumentan, ¿no es cierto? Y por eso que los índices están tan malos y se produce estas alertas ambientales. Hay preocupación especialmente en Osorno, en Los Ángeles, y también Coyhaique, que ha tenido 4 emergencias ambientales. Emergencia ambiental. Sí, una cosa que acá en Santiago no hemos vivido. Y dicen que los niveles de contaminantes son equivalentes a lo que vemos, por ejemplo, en ciudades chinas, que están con alerta permanente. Y lamentablemente, por lo menos hasta hoy, las precipitaciones no llegan en el sur. Tenemos solamente esta nubosidad que no es capaz de precipitar, porque toda la energía de este sistema frontal la está descargando en el océano. Perfecto. Entonces, al llegar a la Tierra, lo único que aporta es nubosidad. Entonces, lamentablemente, las lluvias sí se ve que parten mañana, pero de manera débil. Pero más que lluvia, uno piensa que a lo mejor con la lluvia se acaba el problema de la contaminación. No es así. Lo que ayuda, el mayor factor que ayuda a la ventilación es el viento. O sea, eso es lo que se necesita en toda esa zona. Viento, exacto. ¿Y la lluvia hasta dónde va a llegar? ¿Va a llover en la zona central? Va a llover en la zona central, pero va a llover de manera débil. Va a comenzar mañana en el sur del país, comienza en la región de la Araucanía, de los lagos, también de los ríos, en la región del Biobío. Llega el domingo hasta la región del Maule y se va a como esquivar un poco hacia la cordillera el día lunes. Por eso que las probabilidades de precipitaciones en Santiago para este fin de semana no están presentes. Se veía lluvia para el día lunes, también se ha debilitado. Se ve muy poquito, probablemente llegue hasta el sector de Talagante, de Melipilla, de Graneros también hacia el sur de Santiago por la parte más de la precordillera, podría caer a lo mejor en Peñalolén, en Puente Alto. Estamos en el borde, pero muy débil. Hasta el momento muy débil, más bien el lunes. Claro, el sábado y domingo no se ve hasta y las temperaturas debieran mantenerse como ahora, con mínimas bastante benévolas. Se mantienen con mínimas sobre los 10 grados. Ahora, atención, porque sube mañana la temperatura acá en Santiago. Hoy día esperamos 22, mañana esperamos 24 y el sábado 25, 26 grados. Bastante alta. Un otoño, como se ha dicho, como lo hemos dicho antes, un otoño con temperaturas más altas de lo normal y con más lluvias de lo normal. Pero también tuvimos temperaturas cercanas a 0, así que ahí está... Sí, es que eso fue después de un sistema frontal muy particular, muy especial. Oye, Michelle, y vamos al sur del país, hablemos de la situación de la marea roja, que tiene tan complicada la gente en Puerto Montt, en Chiloé. En esta área. ¿Qué relación tiene o tiene alguna explicación climática? Tiene una relación muy directa con la presencia del fenómeno del Niño. Lo vamos a volver a decir, el fenómeno del Niño ha sido uno de los más intensos en la historia. Por eso que se le denominó Niño Godzilla. Perfecto. ¿Qué pasa? El fenómeno del Niño está relacionado con el aumento de la temperatura superficial del mar. Al aumentar la temperatura, aumentan los microalgas.
y estas son las que provocan la llamada marea roja, que en realidad... Esa es la relación entre que haya marea roja y que existe el fenómeno del niño, digamos, por la temperatura del agua. Por la temperatura del mar. Como aumenta la temperatura, aumenta la proliferación de estos microorganismos. Que en este caso es un microorganismo tóxico, el de la marea roja, que se desarrolla de una manera muy rápida y con una expansión muy grande. Entonces afecta principalmente a los moluscos, que son los que nosotros consumimos. Es impresionante, porque este es en el caso de la marea roja, pero antes tuvimos el bloom de algas, que prácticamente liquidó. Fue como una especie de terremoto para la industria salmonera. Y que también, decían los salmoneros, estaba ligado a la temperatura del agua, que es lo mismo, ¿no? Exactamente, es lo mismo. Entonces, lo que pasa es que el fenómeno del Niño provoca tantos desastres a nivel mundial que nosotros de repente, cuando no nos vemos, cuando no nos afecta directamente, como este tipo de casos, sentimos que estamos muy alejados, que a nosotros no nos genera a lo mejor las marejadas o la lluvia, ¿no? Sino que afecta a la flora, la fauna y el ecosistema en general. Y no solamente de Chile, sino que de muchos países. ¿Y se puede proyectar por cuánto tiempo más vamos a estar con el fenómeno del Niño? Estamos en declinación. El fenómeno del Niño ya va en una fase de declinación que por lo menos se estima que esté unos 2 meses más, y lamentablemente, lo digo lamentable, porque para el periodo de invierno se espera que ya el fenómeno del Niño, que la temperatura vuelva a una temperatura normal. Entonces vamos a tener un invierno relativamente normal, e incluso se prevé que podría ser medianamente seco. Entonces, en el periodo de invierno... lamentablemente, porque no va a llover, claro, porque podríamos tener una lluvia normal a lo que esperamos para un periodo de invierno, pero no grandes precipitaciones que nos van a ayudar a que los agricultores a que se genere, ¿no es cierto?, un acumulamiento de nieve para que después en la primavera y verano tengamos la cantidad de agua necesaria. Entonces, claro, ese efecto no lo vamos a tener. Ese efecto no lo vamos a tener. Porque en estos 2 meses, fenómenos como el de la marea roja podrían repetirse a raíz de que va a seguir presente el fenómeno del Niño, digamos. Yo creo que esto es como lo peor, digamos, en cuanto a la marea roja. Podría verse en otro sector, sí, pero yo creo que más que esto... esto es terrible. El desastre en la playa de Cucao, donde ayer lo mostrábamos, hay 5 kilómetros de playa de marcha. O sea, una cosa realmente impactante. Y esto claro, es ambientalmente un desastre, pero además un desastre económico para los pescadores de la zona, que es prácticamente la calamidad que estamos viviendo. Sí, y resulta que no solamente se ven este tipo de problemas relacionados con el fenómeno del Niño, sino que en otros países está también la proliferación de la... se me olvidó el nombre, estos corales, de los corales, que también generan problemas. También está el aumento de la presencia de algunos insectos. Entonces todo esto va generando problemas económicos y problemas... ¿Y el fenómeno del Niño, cuando aparece, afecta a todo el mundo o algún afecta hemisferio? A gran parte a muchos países del mundo, no solamente a nosotros, pero generalmente los países que rodean el Océano Pacífico, tanto por la parte de Indonesia como por la parte de América. ¿Por qué se da más en el Océano Pacífico? Porque se genera en el Ecuador, a las alturas del Ecuador del Océano Pacífico. Ahí es donde se genera esta corriente, este fenómeno del Niño, que baja claramente por Perú y se le conoce como fenómeno del Niño porque fue descubierta por los pescadores que algo sucedía en el Perú, y fue precisamente en el periodo de diciembre, en la época de la Navidad. Por eso se llama el Niño. Por eso se llama el fenómeno del Niño. Aprendimos algo hoy día. Fabuloso. Buenísimo. Hay muchas cosas entretenidas que por eso se llama el Niño, porque los pescadores peruanos lo descubrieron más o menos en la época de la Navidad. Exacto. Y le llamaron el fenómeno del Niño. Oye, y entonces el fenómeno del Niño va a tener la influencia que tú nos decías en la proyección más o menos de los próximos 2 meses, y respecto de los próximos días, lluvias, pero para la zona sur, lluvias más o menos débiles. Lluvias más o menos débiles. Centro-sur, Santiago, no lluvia. No, y son lluvias acompañadas de una temperatura relativamente alta, lo que tampoco va a generar mucha precipitación de nieve en la alta cordillera, va a generar más que nada lluvia. No hay que preocuparse por la posibilidad de aluviones porque no se ve una gran cantidad de agua, pero sí va a estar presente... Es que la vegetación que hay en esa zona también absorbe mucho de lo también que ayuda, pero ocurrir. son precipitaciones relativamente débiles porque están siendo bloqueadas por esta gran masa de aire. Es como que nos pusiéramos a pelear ustedes contra mí y al final de tanto pelear nos debilitamos. Oye, ¿puedo volver al minuto cultural? Sí. La niña se llama porque es el opuesto solamente. Porque es el opuesto, es la disminución de la temperatura superficial del mar. Y a nosotros generalmente cuando tenemos el fenómeno de la niña está relacionado con la sequía, porque no hay mucha evaporación en el mar, no se genera mucha nubosidad, entonces no tenemos la formación de sistemas frontales, tenemos una disminución en la precipitación, y generalmente cuando hay fenómeno de la niña tenemos un aumento en la precipitación en el altiplano.
Perfecto. En el Esos son verano. los efectos, pero esa es la niña que... Esa es la niña. Y, por ahora y a nada. veces se habla de neutro, que no es ¿Cómo? ni niña ni niño. También. Que la temperatura está normal y ahí se generan patrones más climatológicamente normales. Y de nuevo, Michelle, la situación de ventilación para las ciudades del sur del país que están con emergencia y preemergencia. Tiene que comenzar a mejorar lentamente porque se espera un poco el aumento del viento debido a que se tiene que desplazar este sistema frontal hacia Argentina y en su desplazamiento va a ayudar a que corra un poco más de viento porque el viento es lo necesario más que la lluvia a que se genere un buen comportamiento de ventilación. Mientras no tengamos viento, lamentablemente los contaminantes se quedan en la superficie y no se expanden y no salen. No se disuelven. No se disuelven. Oye, una cosa, mira, yo no sé si esto por volver al tema del niño, pero mira, vamos a mostrar imágenes de Brasil. Esto ocurrió ayer en Sao Paulo, en el puerto de Santos. Marejada. Mira las marejadas. Enorme, escúchame, ¿eh? ¿Se alcanza? ¿Tiene audio? ¿Tenemos el audio ambiente? No tenemos el audio ambiente, pero las imágenes son bastante elocuentes. Sí. Ahora, esto pasa por el Atlántico. Por el Atlántico, por el lado opuesto a ¿Y esto nosotros. tiene relación con el niño también? ¿O no? Tendría que verlo. No te puedo dar una Tendríamos respuesta. que chequearlo antes de asegurarlo. No me atrevo a responder así de buena primera. Teóricamente, el niño en el Océano Pacífico provocaría efectos también en otros lados del mundo, como lo decía claramente, antes. sí. O sea, Afecta a muchos países, sí. Ya. Porque Pero lo que pasa es que ahí hay otro tema también que se conoce como teleconexiones. Que lo que ocurre en una parte del mundo, en una parte del océano, ocurre otra cosa en otra parte. Porque en el fondo lo que pasa es que son como efectos espejo. Claro, como un efecto espejo. Lo que pasa es que como la Tierra está en constante movimiento y la atmósfera también, lo que va generando en una parte provoca otro efecto en otra parte del mundo. Pero es porque están teleconectados a través de los vientos que ocurren en los niveles altos de la atmósfera. Ah, por esa razón. Sí. Ya, o sea, literalmente puede porque la atmósfera está en movimiento. No te puedo responder específicamente si las marejadas corresponden o son... Mira, todos los efectos meteorológicos puntuales corresponden a una situación meteorológica local. Perfecto. ¿Ya? Por ejemplo, las marejadas que nosotros tenemos corresponden a que vienen vientos que se generan en el océano y que se trasladan a través, ¿no es cierto?, de la marea y generan estas marejadas en la costa de nosotros. Ahora, en lo general, que se generen esos vientos puede tener que ver con el fenómeno del niño. Y con el cambio climático. Y con el cambio climático. Claro, que es un poco la explicación que daba el director nacional de Senapesca al decir que eventualmente se estaba investigando la enorme mortandad de ballenas allá en Aysén. También. Podía deberse a la marea roja y que esto sería un fenómeno global. Claro, que es algo que varios fenómenos locales constituyen en sí, responden a una situación más global. Okay. Entonces hay que estudiarlo cada uno por separado y después uno puede decir, después de analizarlos, estudiarlos, compararlos, se dice si en realidad todos estos responden a una situación más global. Oye, pero ya que nos quedamos con la capucha, ahora está con audio, el video de Santos, mira, de las marejadas. Estas son marejadas en Brasil. El viento. Oye, no es muy distinto a lo que hemos visto, por ejemplo, no es muy distinto. Y lo que pasa es que en Brasil, bueno, hay sectores que son muy expuestos al mar, que llegan vientos realmente intensos en Brasil, mucho más que acá. De hecho, por eso que hacen tanto surf, porque las olas son inmensas. Hay sectores del sur de Brasil donde llega realmente intenso el viento. Pero en Brasil ocurren los fenómenos meteorológicos, a diferencia de nuestro país, son tan intensos y por eso que la meteorología ya es tan importante y está tan bien desarrollada que genera muchas muertes. Entonces, allá la meteorología realmente tiene un papel fundamental en la actividad diaria. No, impresionante. Impresionante. Ya, esto ocurrió en el puerto de Santos, en la parte como la costa de Sao Paulo, ¿no? Así es. La parte centro-sur de Brasil. Nosotros estamos sin marejadas por ahora, ¿no? Pero generalmente se generan hacia el sur de Brasil, hacia la parte sur. Okay. Esa es la parte que está más afectada. Está más expuesta y que siempre está más expuesta a los vientos. ¿Estamos sin alerta de marejada? Estamos sin alerta de marejada. Ok. Si no me equivoco, pero siempre el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile es el que lo está tiene la información al día de todas las marejadas y todo lo que ocurre en la costa de nuestro país, porque la Dirección Meteorológica, un dato así anexo, se preocupa de lo que ocurre, lo que pasa como en la tierra, podríamos decirlo, y el Servicio Meteorológico de la Armada es el que se preocupa de la parte meteorológica que ocurre en el mar. ¿Viste? Entonces, ¿de la playa para allá? Otra cosa que aprendimos hoy. Otra cosa que aprendimos. Gracias, Michelle. Ya, que estén bien. Nos vemos. Buenas tardes. Nos vamos a la pausa. Al regreso estaremos conversando sobre los efectos precisamente de la marea roja en los distintos mercados. ¿Qué pasa acá en Santiago? ¿Han subido de precio? ¿Cómo está el stock? A la vuelta.